Día 3. Aprender a ser un siervo de Dios. Para ser un siervo de Dios usted debe ser moldeable y permanecer en las manos del Maestro. Muchos pasajes de las Escrituras describen a Jesús como el siervo de Dios. Él vino como siervo a cumplir la voluntad de Dios para la redención de la humanidad. Esto es lo que Pablo dijo: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:58. Al instruir a sus discípulos en cuanto a ser siervos, Jesús describió su propio papel de siervo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:26-28. Jesús también nos habló en cuanto a nuestra relación con Él: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Basándose en estos pasajes bíblicos y otros que le sean familiares, ¿cree que debe ser un siervo de Dios? Resalte para responder sí, no. ¿Alguna vez ha hecho lo mejor que podía al tratar de servir a Dios, tan solo para sentirse frustrado porque su trabajo no tuvo ningún resultado duradero? Resalte para responder sí, no. ¿Qué es un siervo? En sus propias palabras escriba una definición. Responda creando una nota: ¿qué es un siervo? ¿Es su definición parecida a esta: un siervo es alguien que sabe lo que su maestro quiere que haga, y lo hace? El concepto común es alguien que va a su patrón y le pregunta: Maestro, ¿qué quieres que haga? El maestro se lo dice y el siervo lo hace por su propia cuenta. Ese no es el concepto bíblico de un siervo. Usted no puede obtener del mundo una definición de una verdad bíblica. Debe obtenerla en términos de la Escritura. Como el alfarero y el barro, mi concepto de siervo es más como el del alfarero y el barro. Véase Jeremías 18:16. Con el barro tienen que ocurrir dos cosas. Primero, tiene que ser moldeado. El barro tiene que responder al alfarero para que éste haga el objeto que desea. Luego el barro tiene que hacer algo más: tiene que permanecer en las manos del alfarero. Cuando el alfarero ha terminado de moldearlo, el objeto por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Tiene que permanecer en las manos del alfarero. Supóngase que el alfarero hizo una taza. La taza tiene que estar en manos del alfarero, para que la use como desea. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:16. Esta es una perspectiva muy diferente a la del mundo. Cuando usted se acerca a Dios como siervo, Él primero quiere que le permita moldearlo y hacerlo un instrumento según su deseo. Luego Él toma su vida y la pone donde Él quiere, y obra mediante ella para lograr sus propósitos. Así como la taza no puede hacer nada por sí misma, así usted no tiene ninguna capacidad de cumplir los mandamientos de Dios, excepto estando donde Él quiere que esté. Responda a lo siguiente en cuanto a ser un siervo: responda creando una nota a 1. ¿Cuánto puede hacer el siervo por sí mismo?
2. Cuando Dios obra a través del siervo, ¿cuánto puede hacer ese siervo? 3. ¿Cuáles dos cosas tiene que hacer el siervo para ser usado por Dios? El siervo tiene que hacer dos cosas: 1. O ser moldeable, y 2. Estar en las manos del maestro, el alfarero. Entonces el maestro puede usar ese instrumento según él desea. El siervo, por sí mismo, no puede hacer nada que sea valioso para el reino. Así lo dijo Jesús: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, Juan 5:19, y, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5, con Dios obrando a través de ese siervo, éste puede hacer cualquier cosa que Dios quiera hacer. Vaya potencialidad ilimitada. La servidumbre exige obediencia. El siervo debe actuar según las instrucciones, pero debe recordar quién hace el trabajo: Dios lo hace. Si usted ha funcionado según la definición mundana de siervo, este concepto cambia su manera de servir a Dios. Usted no recibe órdenes y luego sale a cumplirlas. Usted se relaciona con Dios, le responde a Él, y ajusta su vida de modo que Él pueda hacer lo que Él quiera a través de usted. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal, el dios cananeo de la fertilidad, para probar de una vez por todas cuál era el verdadero Dios. Elías corría un gran riesgo al ser un siervo de Dios. Lea 1 Reyes 18, 16, 39 y luego responda a las preguntas que siguen. Responda creando una nota: ¿aún Elías era un siervo de Dios? ¿Cuántos profetas de otros dioses enfrentó en el Monte Carmelo? 2. ¿Cuál fue la prueba que propuso Elías para demostrar quién era él? ¿Verdadero Dios? 3. ¿Qué hizo Elías con el altar de Dios? 4. ¿Por iniciativa de quién lanzó Elías el desafío? 5. ¿Qué planeaba demostrar mediante esta experiencia? 6. ¿Cómo respondió el pueblo? 7. ¿Estaba Dios obrando en este acontecimiento? 8. ¿Cuál fue la tarea de Elías en este acontecimiento? Elías era 1 contra 450. Si Dios no hubiera demostrado su obra mediante el fuego que consumió el holocausto, y el altar, conforme Elías había dicho, el profeta hubiera fracasado rotundamente. De seguro, le hubiera costado la vida. Elías arregló el altar del Señor. Tenía que estar con Dios y hacer todo lo que Él ordenaba. Estaba actuando por mandato de Dios y no por iniciativa propia. Fue donde Dios le dijo, cuando Dios le dijo, e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces Dios realizó sus propósitos mediante el profeta. Elías quería que la gente identificara al Señor como el verdadero Dios. Esa fue exactamente la respuesta del pueblo. ¿Fue Elías o Dios quien hizo descender fuego del cielo? Fue Dios. ¿Qué hizo Elías? Obedeció. Elías no tenía ningún poder para hacer lo que Dios iba a hacer. Cuando Dios hizo algo que solamente Él podía hacer, toda la gente reconoció que Él era el verdadero Dios. Dios lo hizo a través de su siervo que lo obedeció. Tiempo para reflexionar según lo permita su tiempo de estudio. Reflexione sobre las preguntas que aparecen en el margen. Trate de responder a la primera antes de avanzar a la siguiente. Si lo desea, anote su respuesta en las líneas. Responda creando una nota a 1. ¿Habrá alguna diferencia en la calidad de servicio y la cantidad de resultados duraderos cuando Dios obra y cuando usted obra? 2. ¿Qué hace usted, en su vida personal y en su iglesia, que sabe que no se logra a menos que Dios intervenga? ¿Se pudiera hacer una gran porción de lo que hacemos en nuestra vida y en nuestras iglesias sin contar con Dios para nada? 3. Cuando concluimos una tarea y quedamos frustrados porque no se ve ningún fruto espiritual duradero,
¿no será que estamos tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer? No se trata solo de hacer algo. Somos gente de acción. Siempre queremos hacer algo. De vez en cuando alguien dice, no se quede quieto, haga algo. A mí me parece que Dios se desgañita gritándonos, no se trata solo de hacer algo, quédate quieto. Entra en una relación de amor conmigo. Aprende a conocerme. Ajusta tu vida a mi voluntad. Déjame amarte y revelarme a ti mientras obro a través de ti. Llegará el tiempo de obrar, pero no podemos saltar la relación. La relación con Dios debe venir primero. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. ¿Cree usted esto? Usted no puede hacer nada sin Dios. Él lo dice en serio. Vea el diagrama de la página 19. Lea de nuevo las 7 realidades que se indican. Haga personal la última realidad y escríbala a continuación usando yo y mi en lugar de usted. Responda creando una nota, a Dios quiere que le conozca mejor por experiencia. Quiere establecer una relación de amor con usted. Quiere relacionarlo con los propósitos de su reino. Quiere realizar su obra a través de usted. ¿Quiere ser un siervo de Dios? Busque donde está el Maestro, allí es donde usted debe estar. Descubra qué es lo que el Maestro está haciendo, eso es lo que usted debe hacer. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Descubra dónde está el Maestro, pues allí es donde usted tiene que estar. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras, que Él quiere que usted comprenda, aprenda y practique. Subraye la S. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota, ¿cuál fue la enseñanza o pasaje bíblico más importante que leyó hoy? Ahora escríbalo en una frase que pueda usar como una oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Repase en voz alta el versículo asignado para memorizar o escríbalo en una hoja de papel aparte. Resumen: para ser un siervo de Dios debo ser moldeable y permanecer en las manos del Maestro. Separado de Dios no puedo hacer nada. Con Dios obrando a través de mí puedo hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Cuando hallo dónde está el Maestro, entonces sé dónde debo estar. Llego a conocer a Dios